Amén. Qué hermoso poder juntos como iglesia cantar y alabar a nuestro Dios y Padre, saber que todo Él lo hace muy bien. Y precisamente eso es lo que somos tú y yo, creados en Dios. Somos creados muy bien para alabar y bendecir el nombre de Dios, para testificar, para proclamar que Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Amén. Qué bueno, querida iglesia, que podamos estar un domingo más conectados para ser edificados a la luz de la palabra. Yo le invito, por favor, ahí donde esté, póngase cómodo en el lugar y vamos en esta hora a meditar en la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios tiene que ser nuestro alimento espiritual, aquella que nos fortalece, nos alienta, nos anima a seguir adelante. Cada día que Dios nos da oportunidades como estas, aprovechémosla para aprender más de la palabra de Dios y lo que hoy vamos a aprender, ponerlo en práctica. Y de esa manera vamos alcanzando una madurez en nuestro caminar cristiano. Así es que abramos nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de Dios en esta hora. Amada iglesia y amigos que nos miran, seguimos en este mes de noviembre predicando una hermosa serie que tiene que ver con un título, por así decirlo, hermoso que Dios nos da a la iglesia. Y la serie dice que somos embajadores de Cristo. Precisamente es lo que tú y yo somos, al ser parte de la iglesia, al ser parte del pueblo de Dios, somos esos embajadores, somos representantes de Dios en el lugar donde estemos, ¿verdad? Y qué hermoso poder entender esto y siempre debe estar acompañado de esa visión 2020 para poder entender claramente los propósitos de Dios. Esa visión que me permite ver de cerca lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, que siempre les digo, toda situación es temporal. Y también lo que viene a lo lejos, predecir, ver un futuro mejor en Cristo Jesús. Amén. Entonces eso debemos tener todos los días bien en claro y procurar esforzarnos de entender esa visión. Amén. El tema de esta hora, amada iglesia, tiene un tema muy conocido. Yo creo que tan solo con el tema, la iglesia, los hermanos en Cristo ya se van a dar cuenta de lo que vamos a tratar en esta hora. El tema dice: reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Y este hermoso tema definitivamente nos invita a que tú y yo cumplamos con esa responsabilidad encomendada de parte de nuestro Señor Jesucristo, que es el cumplimiento con este hermoso ministerio de la reconciliación. Amada iglesia, Dios nos reconcilió a nosotros en Cristo o con Cristo. Ahora nosotros somos llamados a reconciliar a mucha gente para con Dios. Alguien tuvo paciencia de hablarnos del amor de Dios. Tuvo mucha paciencia, mucha compasión y nos trajo a los caminos del Señor. En mi caso personal, puedo decirlo públicamente, mi madre, una mujer de fe, que hasta hoy, gracias a Dios, esa mujer dobla rodillas, intercede, ¿verdad? Tuvo paciencia para conmigo al inculcarme en el camino del Evangelio. Y precisamente eso, querida iglesia, ahora nosotros que hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo, debemos cumplir con las demás personas que nos rodean. La reconciliación con Dios también nos invita, querida iglesia, a que nosotros seamos personas que en el lugar donde estemos influyamos por la comunión íntima que yo tengo con Dios. Mire, querida iglesia, nosotros al tener una comunión íntima con Dios, vamos a poder ser gente de influencia. Y ponga atención a esto, porque cuando nosotros somos gente de influencia, no somos el común. Hacemos la diferencia. Manifestamos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Ok? Esa transformación, el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, ese cambio nosotros somos llamados a manifestarlo, a mostrarlo, en otras palabras, a mostrar al Cristo que se formó en mí. Y de esa manera llegar al cambio, a la transformación de nuestras sociedades.
Miren por favor la sociedad cómo se encuentra. En una decadencia en principios. La sociedad se encuentra en una corrupción, en una maldad, en una violencia. Pero si nosotros hemos permitido que sea el Señor el dueño de nuestras vidas, le permitimos que Él obre en nuestros corazones, nos transforme, ahora nosotros somos llamados a manifestarlo. Y por eso el tema, reconciliaos con Dios, este tema es importantísimo que la iglesia lo tenga bien claro y lo podamos cumplir. Ese es el anhelo de Dios. Por favor, vayamos a la carta de Corintios, a la segunda carta de Corintios del capítulo 5. Vamos a leer 2 hermosos versículos, del 18 al 20. Dice la palabra de Dios: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre, queremos darte las gracias porque tú eres bueno. Queremos alabar y bendecir tu santo nombre. Queremos darte, Señor, toda gloria, toda honra, toda alabanza. Así como hace momentitos cantábamos esas hermosas alabanzas de que tú siempre todas las cosas les haces bien. Pues gracias por habernos hecho bien a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, bien entendidos de la palabra de Dios, bien conocedores de la palabra de Dios. Señor, en esta hora te rogamos tu unción, tu bendición, Padre amado, sobre cada familia que ya está conectada. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, me pongo en tus manos y ayúdame hoy a ser el mensajero de tu palabra. Y que la palabra que va a ser predicada cumpla el propósito por el cual va a ser predicada en esta hora. Me pongo en tus manos, amado Dios, y te doy gracias, declarando victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amada iglesia. Este hermoso tema, reconciliaos con Dios. Decía hace momentitos que esa es nuestra labor, esa es nuestra función como el pueblo de Dios que somos. Reconciliar a la gente con Dios. Ok, y como resultado, ¿qué va a pasar? Me voy a adelantar un poquito en decir, va a haber un cambio. Va a haber un cambio en nuestro entorno, en el lugar donde estamos. ¿Cuándo? Cuando cumplimos esta hermosa responsabilidad de reconciliar a la gente con Dios. Amén. Pero déjeme decirlo, siempre necesita empezar por uno primero. Muchas veces queremos cambiar a los otros y no queremos cambiar nosotros. Precisamente por eso traigo a colación una frase de un líder famoso, Gandhi. Él dijo: si tú quieres transformar el medio donde vives, debes empezar la transformación en nuestra vida. ¿Ve? Por eso digo, primero deben partir de nosotros el cambio, la transformación. Y qué mejor poderle permitir a Dios que Él sea el quien nos cambia, quien nos transforma. Como les decía hace momentos, mi vida fue definitivamente transformada por Dios. Ahora lo que yo soy, Dios mío, no soy lo que antes fui. Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso, que día a día Él nos va moldeando, nos va transformando, nos va haciendo más como Él, más como Cristo, ¿verdad? Por eso, querida iglesia, debemos entender claramente sobre este tema de la reconciliación con Dios. Y debemos, querida iglesia, aceptar que por la fe, el sacrificio de Jesús en nuestra vida me cambia y me transforma totalmente. Amén. Solo es por fe, por la fe que ponemos en Dios, que creemos en Él.
esa fe hace que nuestra vida vaya siendo transformada de día en día, ¿ok? Y poder llegar a ser esos amigos de Dios. Mire, así lo pongo esta palabra, esos amigos de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque, querida iglesia, el pueblo en general, las sociedades, el mundo entero, se sienten como enemigos de Dios, se sienten como que Dios no les ama, ¿ok? Y por su mala actitud, por su mal proceder, por su mal comportamiento, hace que estén lejos de Dios y se sienten como enemigos, como que todas las cosas que hacen como que les va mal y llegan a decir como es que Dios me está castigando, ¿verdad? Y no es así, no es así. Yo me estoy dando cuenta de algo, que las sociedades, en vez de acercarse más y más a Dios, hacen exactamente todo lo contrario, se alejan de Dios. Las cosas no salen como ellos quieren y se alejan de Dios. Sus proyectos, sus planes no salen como ellos esperan y se alejan de Dios. Miren, y llegan a la conclusión de sentirse como enemigos de Dios. ¿Ok? Pero, ¿cuál es el propósito que Dios quiere? Que nosotros acerquemos a esa gente con Dios. ¿Ok? ¿Y cómo se va a lograr esto? Como dije hace un momentito, solamente por la fe. Por la fe en Jesucristo, por la fe en el sacrificio de Jesús, puedo llegar a ser parte de esos amigos de Dios. Y cuando hablo de esto, viene a mi memoria lo que dice Romanos capítulo 5, el versículo 10 y 11. ¿Ok? Y precisamente aquí me habla de que si de pronto nos sentíamos como enemigos de Dios, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, podemos ser amigos de Dios. Dice Romanos capítulo 5, el versículo 10. Estoy leyendo en la versión La Palabra de Dios para Todos. Este versículo lo dice así: cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Versículo 11. Además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho ya, que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Miren, mis queridos hermanos y amigos, este es el anhelo de Dios, que estemos cerquita de Él como esos amigos. Y para eso precisamente Dios llama a la iglesia. ¿Para qué? Para acercarles el amor de Cristo a esas personas que se sienten enemigas de Dios. Por eso hoy día vemos, como les decía hace un momento, gente que se aleja de Dios, gente que en vez de acercarse a Dios, se están alejando y están cada vez más lejos de Él. Y, amada iglesia, nosotros somos llamados a cumplir con nuestra responsabilidad encomendada. ¿Y cuál es esa? De ser esos embajadores de Cristo. ¿Cuál es nuestra misión? Reconciliar a la gente con Dios. Cuando hablo de ser embajadores, debemos entender esta palabra, y esta palabra es bien clara. Investigando un poquito la palabra embajador, quiere decir que es un agente de máxima categoría, autorizado para representar a su país y a su gobierno de manera permanente. Mire, ese es el concepto de un embajador. Lo voy a repetir. Dice, es un agente de máxima categoría autorizado para representar a su país y su gobierno de manera permanente. Ahora, si nosotros somos embajadores de Cristo, ¿cómo lo relacionaríamos esta definición aplicable a los embajadores de Cristo? Lo puse de esta manera. Somos embajadores de máxima categoría, autorizados para representar a Dios en el Ecuador y el mundo de manera permanente. Mire, qué lindo, ¿verdad? Poder entenderlo de esta manera, ¡wow!, nos posiciona en la verdadera razón por la cual somos embajadores, reconciliar a la gente con Cristo. Amén. Entonces, querida iglesia, para poder llevar adelante el ministerio de la reconciliación, siendo esos
representantes, esos embajadores de Cristo, necesitamos conocer 3 cositas muy importantes. Y vamos con la primera, tómele nota. Dice la primera: un embajador es reconciliado por Cristo. Un embajador es reconciliado por Cristo. Y tomando el texto bíblico de 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 18, lo leemos la primera parte, el literal A, y dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amén. Entendamos esta partecita. Dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué todo esto? Si vamos un poquito al contexto de estos versículos, habla de que exactamente lo que dicen en 2 de Corintios 5:17, el versículo anterior. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, nos está hablando del hermoso plan de salvación. Todas son hechas nuevas, está hablando de la sanidad, de la liberación, del perdón, de la gracia, de la misericordia, del favor que tenemos en Dios. Miren, entonces cuando dice, y todo esto proviene de Dios, todo eso, la salvación, la sanidad, la redención, la liberación, la fe, mire, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ¿ok? Mire, póngale atención lo que la palabrita dice. Quien nos reconcilió, tiempo pasado, obra hecha ya en la cruz de por nuestro Señor Jesucristo. No dice quién nos reconciliará, no dice quién está reconciliando, no. Quien ya nos reconcilió. Aquí el apóstol Pablo habla a la iglesia de Jesucristo y nos dice, quien nos reconcilió consigo mismo, con Cristo. Esto, hermanos queridos, lo vemos plasmado en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, allá por el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 16, un versículo muy conocido por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de salvación. Ahí ya se cumplió esta reconciliación de Cristo para todo el mundo, para todos aquellos que van a depositar su fe en Cristo Jesús. Amén. Solamente debemos entender que Jesucristo es el camino. Y eso lo dice el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente a través del sacrificio de Jesús, amada iglesia, podemos ser tú y yo reconciliados. Amén. Y puedo decir, Él permite todo este mal que hoy estamos viviendo y lo transforma para bien. Lo transforma para bien. ¿Por qué digo esto? Porque me he dado cuenta que hay mucha gente que en la situación en la que vivimos de esta pandemia, la falta de trabajo, la enfermedad, las separaciones incluso de las parejas, hijos con padres y cuántas cosas que se ven, lo único que ha hecho que gente sensible busque a Dios. Así como hay otros que se alejan de Dios, hay otro grupito que está siendo sensible a la voz de Dios. Y para eso, amada iglesia, tú y yo somos esos vehículos portadores de buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y poder llevarles esperanza, darles palabra de ánimo, decirles, hey, todo esto va a pasar. Cristo viene pronto. Maranata. ¿Se acuerdan de la palabrita? Maranata, ¿ok? Ahora, Dios definitivamente tiene mucha paciencia para con aquellos que se van alejando de Dios. Amén. Y precisamente eso dice segunda carta de Pedro, el capítulo 3, del versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Mire la paciencia de Dios, mire el amor de Dios. Él está esperando. Él ya nos reconcilió. Ahora solamente está esperando que la gente ponga toda su fe en el sacrificio de Jesús y seamos parte del pueblo de Dios. También me doy cuenta que hay mucha gente que pierde la paciencia. ¿Sí? Pierde la paciencia. Ya no queremos estar en casa. Ya, Dios mío, solamente démonos cuenta. Estos fines de semana, los feriados, realmente la gente sale despavorida. Y por eso son las consecuencias de los contagios. Incluso me doy cuenta que algunos son tan avesados que en la calle hasta caminan sin mascarilla. Mire, ahora, ¿por qué esto? Porque ya como que pierden la paciencia. Otros me han dicho, ya, y Cristo que viene y que no llega. ¿Verdad? Pero nosotros no dejaremos seguir predicando de que Jesucristo está regresando. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra que Él es paciente. Él está esperando que tú te vuelvas, querido amigo. Jesús te ama. Jesús te ama. Tú eres su perfecta creación. Tú eres lo mejor para Dios, la mejor creación. Él te ama tal como tú eres. Es hora de volvernos a Él y formar parte del pueblo de Dios. Ser sus hijos, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú, mi querido amigo que nos estás mirando por primera vez, nunca has entregado tu vida a Cristo Jesús, hoy tienes una linda oportunidad. Recuerda, nuevo día, nuevas oportunidades. Aprovechemos, la verdad. Amén. Entonces, en primer lugar, estamos viendo que un embajador es reconciliado por Cristo. Solamente está esperando de ti. Ya el sacrificio, el pago fue dado, fue hecho. Solamente está esperando por ti, mi querido amigo. Vuélvete a Cristo y puedas experimentar el amor de Dios y sus bendiciones. Vamos a un segundo lugar. Un segundo punto. Dice, un embajador recibe el ministerio de Dios. Un embajador recibe el ministerio de parte de Dios. Y aquí lo vemos en 2 de Corintios, del capítulo 5, el versículo 18. Pero vamos a leer la segunda parte. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Ok? Esto es hermoso entender. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice, Dios nos da este hermoso ministerio. Dios pone en nuestras manos. Dios suelta sobre nuestras manos este hermoso ministerio. Dios nos da este encargo. Permítame. Es un encargo que el Señor Jesús da a la iglesia. A su pueblo escogido. A sus redimidos. Y mire, cuando estoy hablando de que Él nos da, Él nos encarga, viene a mi mente la parábola de los talentos, que está en Mateo 25:14. Y los voy a leer. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Querida iglesia y hermanos en Cristo que nos están mirando, ¿qué puso Dios en tus manos? Cuando decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, con Cristo tenemos todo. Todas las capacidades, todos los dones a nuestro favor, talentos, habilidades. Tenemos todo prácticamente de Dios en nosotros. Y Él nos encarga hoy, a la luz de la palabra que estamos meditando del ministerio de la reconciliación, eso Dios nos encarga hoy a nosotros. ¿Verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer con este encargo? Tenemos que responder. Exactamente en esta parábola de los talentos. El Señor les dio a cada uno de sus siervos. Al uno le dio 5, al otro 2 y al otro 1. ¿Ok? Los 2 primeros lo multiplicaron.
y fueron elogiados por su Señor. ¿Qué le dijo su Señor? Bien, buen siervo y fiel. Mire, qué hermosas palabras. En cambio, al que recibió uno le dijo, siervo malo, negligente, perezoso, vago, ¿verdad? Y echalo lejos, le dijo, ¿verdad? En fin, entonces, ¿qué me interesa a mí? Que tú y yo, amada iglesia, seamos esos siervos buenos, fieles a Dios, que obedecemos la palabra, que cumplimos con los mandamientos. Recuerden, nuestro Señor puso su palabra en nuestras manos. Puso sus mandamientos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y exactamente, Jesús va a hacer esto cuando Él venga. Él va a arreglar cuentas con ellos. ¿Qué puso Dios hoy en tus manos? ¿Qué está depositando en tus manos? Este hermoso ministerio de la reconciliación. ¿Qué está poniendo en tus manos? Un título honorífico, permítame, honroso de ser embajadores de Cristo. ¿Quién es un embajador de Cristo? Un representante de Dios aquí en la tierra y en el mundo de manera permanente. ¿Ok? Somos representantes de Cristo, querida iglesia. Entonces, cumplamos con nuestro ministerio. Y llego a un tercero y último punto. Un embajador de Cristo recibe delegación. Recibe delegación. Esta palabrita a mí me encanta. Y leamos el versículo 19 de 2 de Corintios 5. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, Él pone en nuestras manos, en nuestra vida pone este hermoso ministerio. Entonces, cuando hablo de delegación, hablo de enviado. Hablo de ser enviado. Aquí, su pastor, Marco Caiza, fue enviado a la provincia de Manabí, puntualmente al cantón Chone, a predicar la palabra de Dios. Fui enviado, fui delegado, soy un embajador de Cristo. Amén. Y pensémoslo así, tal vez a ti no te envió un pastor, un misionero, en fin, pero solamente piensa, eres delegado de Dios en tu hogar. Padre de familia, esta es una responsabilidad hermosa y a la vez grande que debemos responder delante de Dios cómo estamos cumpliendo nuestra responsabilidad. Por favor, querido hermano, es hora de cumplir, es hora de prepararme, de capacitarme, de instruirme. Dios te dio una hermosa familia. Dios te va a preguntar, ¿qué pasó con los hijos que te di? Y hablemos de los siervos líderes, a quienes Dios les confió almas. Hablemos de los pastores, quien nos confió corderitos, ovejitas, ¿verdad? Entonces, Dios nos envía. Cumplamos con nuestro rol como embajadores de Cristo y nuestra misión, reconciliar a la gente con Dios. Cuando hablo de ser enviado, delegado, precisamente vemos esto reflejado en Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 17, el versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús fue enviado a este mundo con una misión fundamental: buscar y salvar lo que se había perdido. Y eso es lo que ahora tenemos que llevar adelante. Y en Juan capítulo 17, el versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra. Está hablando Jesús al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Precisamente, ¿cuál fue esa obra? Reconciliar al mundo entero con Dios. Ahora es lo que nosotros tenemos que hacer, continuar con esa labor. Y miren, seguimos en Juan el capítulo 20, el versículo 21. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Verdad? Jesús formó, preparó, instruyó a sus discípulos y les envió a cumplir con el ministerio de la reconciliación. Y se fueron, ¿ok?
y vemos cómo entusiasmados los discípulos van y predican la palabra, más o menos como cuando tú vas y compartes la palabra de Dios, ¿verdad? Y no te quedas callado, quieres compartir, hablar del cambio, la transformación que Dios hizo en tu vida, y quieres que los demás también experimenten lo que tú tienes, ¿verdad? Y así vemos a los discípulos. Por eso te animo, amada iglesia, no baje los brazos, siga como ese buen siervo y fiel, predicando la palabra, evangelizando, discipulando, enseñando, formando, preparando, instruyendo. No hay tiempo que perder. Esta pandemia es un buen momento para la iglesia para cumplir con nuestro ministerio de la reconciliación. Amén. Entonces, ¿por qué digo esto, queridos hermanos? Porque solo tenemos que entender quién nos dio y cómo nos dio este ministerio. ¿Cómo entender todo lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo entender esa autoridad y ese poder que Dios dio? Juan 17:22. La gloria que me diste, yo se los he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, Jesús y el Padre. Ahora, Jesús ruega e intercede para que nosotros como iglesia seamos uno en unidad. Entonces Jesús nos da ese poder, esa autoridad para ejercer como sus embajadores. Dice Jesús, papá, así como éramos tú y yo uno, así ruego, intercedo que sean ellos, la iglesia, los discípulos, uno con Dios, querida iglesia. Solamente de esa manera se va a poder predicar la palabra. Yo les delego autoridad y poder, dice Jesús, para que vayan a hacer lo mismo que Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Por favor, un versículo muy conocido por nosotros que nos anima a seguir cumpliendo con nuestra misión de reconciliar a la gente con Dios, de predicar el evangelio. Mateo capítulo 10, el versículo 7 y 8. Tómele nota. Mateo 10, 7 y 8. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. Mire, esto es nuestra responsabilidad encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Para eso nos da esta hermosa delegación, la autoridad, el poder. Ahora, ¿cómo se sella esto para poder fugirlo? Exactamente lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos dice, ustedes son mis embajadores en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aplicable a nuestro entorno. Ustedes son mis embajadores en el hogar, en el barrio, en la ciudad, o en la parroquia, en la ciudad, en la provincia, en el país y en la nación donde Dios nos ha puesto. Querida iglesia, Pedro, el apóstol Pedro nos recuerda algo muy hermoso. En 1 de Pedro capítulo 2 del versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Para qué? Para poder llevar adelante este hermoso ministerio, esta hermosa responsabilidad. Me encanta este versículo, ¿verdad? Ahora somos pueblo de Dios, somos escogidos, ahora está la misericordia, el favor, la bondad de Dios para con cada uno de nosotros. Por eso, amada iglesia, tú y yo representamos a Dios aquí en la tierra y en el mundo de una manera permanente. El mundo tiene que conocer a Dios, no solo saber que existe, sino conocer. El mundo tiene que conocer así como tú y yo lo conocemos. Recuerda, amado hermano, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconciliar es hacer las paces con Dios. Hacer las paces a la gente que está lejos de Dios, acercarlos a Dios. Dios me da
el ministerio de la reconciliación para hacer que la gente haga las paces con Dios. Por eso nos da a Bethesda una hermosa visión, misión, principios y objetivos. Visión, predicar el evangelio y ganar al Ecuador y al mundo para Jesucristo. Visión, hacer discípulos de Cristo a través de la predicación del evangelio, testimonio y establecimiento de las CODE. Miren. Por eso permítame, querida iglesia, concluir leyendo el versículo 20 de 2 de Corintios capítulo 5. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Como embajadores les digo, reconciliemos a la gente con Dios. Esto es demostrar con mi vida, con hechos fehacientes, los cambios y la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es mostrar el poder de Dios. Eso es mostrar que nosotros hemos sido transformados por Dios. Por eso hagamos nuestro el ministerio de la reconciliación, llevando con altura este honroso ministerio, y también hagamos que otros lleven este ministerio de esa manera. Ver la transformación en nuestros medios, empezando por mi casa, por mi barrio, por mi ciudad, por mi país, por mi nación. De esa manera cumplir con este hermoso y honroso ministerio de reconciliaos con Dios. ¿Cómo se logra esto? Con una visión excelente 2020. Que sí se puede. Amén. Le invito ahí por un momento. Póngase sobre sus pies, amada iglesia. 2 llamados así rápidamente. Si algún amigo nos mira hoy por primera vez y quiere ser parte, quiere experimentar este hermoso amor de Dios y ser parte de ese pueblo escogido, a ti te digo, amigo, hoy tienes una linda oportunidad. Hoy es el momento de salvación. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. Haz una oración conmigo. Y esa oración hazla con toda tu fe. Y déjame decirte, esa oración transformará tu mente, todo tu ser, y hará de ti una persona de bien. Amén. Repite conmigo esta pequeña oración. Diga conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora quiero darte las gracias por haberme permitido escuchar tu palabra. Señor Jesús, tú conoces lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando. Muchas veces me he sentido lejos de Dios, me he sentido como enemigo de Dios, pero a partir de hoy entiendo que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario me acerca a tu amor. Y por mi fe, diga conmigo, y por mi fe, hoy te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Borra mis culpas, borra mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de hoy, yo paso a ser un hijo de Dios. Amén. Segundo llamado, amada iglesia y amigos que nos miran, por favor, si tú siendo un hijo de Dios, siendo parte del pueblo de Dios, no has estado cumpliendo con este hermoso ministerio de reconciliar, a lo mejor has tenido muchas oportunidades, pero has dejado pasar. Has mirado a tus amistades, a tu familia, a tus seres queridos que viven su mundo, y tú siendo cristiano no les has hablado del amor de Dios. Permíteme orar por ti para que Dios te dé ese denuedo, esa fortaleza, y podamos cumplir con este hermoso ministerio. Oremos, amada iglesia. Buen Dios y Padre, en esta hora te doy gracias porque tu palabra me anima, porque tu palabra me alienta. Señor Jesús, quiero hoy pedirte perdón, porque llamándome hijo de Dios, identificándome como el pueblo de Dios,
no he estado cumpliendo con este hermoso ministerio de la reconciliación. Perdóname, Señor Jesús. Borra mis culpas. Borra mis rebeliones. Espíritu Santo, diga conmigo, Espíritu Santo, ven una vez más a mi corazón. Lléname de gozo, de paz y de contentamiento, y ayúdame a cumplir como ese embajador de Cristo, reconciliando a mi familia, a mis amistades para con Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya, querida iglesia. Qué hermoso momento este en el cual tú y yo podamos ahora estar en las manos de Dios y solamente dejar llevarnos por Él, donde Él nos lleve, donde Él nos lleve. Poder ser el Dios con piel, poder ser las manos de Dios para la gente que tanto necesita a Cristo, poder ser esa voz que lleve esperanza, poder ser esos voceros que anuncian que Cristo viene pronto. Querida iglesia, tenemos un hermoso ministerio dado por Dios a su iglesia. Cumplamos. Poder decirle a Dios: Dios, úsame. Aquí está mi vida, úsame, Señor, úsame para tu gloria. Querida iglesia y amigos, seamos esos embajadores, cumplamos con Dios, seamos leales a Dios, fieles a Dios, seamos leales al Evangelio, seamos leales a la iglesia donde tú te congregas. Amén. La iglesia no se ha cerrado, la iglesia somos tú y yo. Tenemos que seguir predicando el Evangelio, trabajando mientras el día dura, dice la palabra. El tiempo se acerca. El tiempo de nuestra redención está cada vez más cerca. No hay tiempo que perder, amada iglesia. Les animo con estas palabras. Maranata, Cristo viene. Seamos diligentes, cumplamos con nuestra labor de reconciliar a la gente con Dios. Amén, amada iglesia. Por favor, este momento vienen unos hermosos anuncios, póngale toda su atención.